Bien, en esta parte, en esta última parte estamos abordando, en esta parte estamos abordando el 8.5, estamos el punto 8, dentro del punto 8, el 8.5, donde vemos lo que es producción y provisión del servicio. Leímos la norma, ustedes recuerdan que en los videos anteriores fuimos leyendo, porque yo sé que puede que no lean, entonces en el curso está bueno poder leer la norma para que después digan, bueno, leímos esta parte no está, o sea, ustedes pueden bajar la norma, leerla, comprarla porque está disponible en la página de la ISO y de paso pueden tenerla, está habilitada en los sitios para que ustedes la compren. Nosotros la leímos de alguna manera y se va explicando cada uno de los puntos. Yo voy usando algunos gráficos y vamos explicando. Obviamente que no está explicada para un rubro específico o no la estamos adaptando a un rubro específico porque si no el curso es mucho más largo. Fíjense que los chicos o la gente que da la capacitación intensiva de las ISOs o de todas estas normas generalmente usan algún rubro o la aplicación de la norma en algún rubro específico. La idea acá es abstraerse, que sepan que se puede certificar, que la pueden tener a mano, tener idea, pero obviamente que esto depende. Hay gente que tiene experiencia en diferentes rubros, aplicando, trabajando con la gestión de calidad en diferentes rubros, entonces se trabaja de diferente manera. No es lo mismo trabajar o certificar una norma, por ejemplo, en una empresa de fabricación, de manufactura, de metalúrgica, en una metalúrgica, por ejemplo, que por decir, ¿no? Aplicarla en otra, bueno, una empresa de logística es más, digamos, no es producción, pero bueno, de alguna manera se parecen algunas cuestiones, pero más en todo lo que es a lo mejor expedición de los productos, etcétera. Pero fíjense que la norma depende de cómo la aplican en cada una de las empresas. Y las empresas son como las personas, son únicas, es decir, tienen una historia, tienen un entorno, tienen un por qué existen, tienen una demanda, tienen competencias específicas, tienen una competencia, tienen un entorno a veces muy cambiante, entonces se tienen que ajustar permanentemente el cambio. Y el tema de trabajar con la certificación de ISO en un entorno cambiante, o como lo que está pasando actualmente, que de pronto las empresas se ven frenadas en cuanto a las decisiones, tienen que dar de baja el tema de un plantel de personas o tomar decisiones drásticas porque son multinacionales que se van de algunos lugares, otros entran. Hay que ir viendo cómo es que se puede utilizar una norma de esta o cómo se puede implementar o cómo pueden certificar, teniendo en cuenta que cada empresa es como una persona y tiene su propia historia. Vieron que les dicen, si vos tenés un problema tenés que ir a un terapeuta o analizarlo con un grupo de terapeutas o lo que fuera. Bueno, las empresas también de alguna manera se analizan con equipos de personas, y entre esos equipos también se toma gente especializada con cierta formación para que se puedan hacer las auditorías correspondientes. ¿Por qué? Porque una persona no tiene todo el conocimiento, es decir, una persona que está de pronto trabajando en lo que es la auditoría o el control de algo, sea de sistemas o sea de algún rubro específico, contable, está en ese mundo. Entonces se arman a veces equipos que son equipos donde hay profesiones de diferentes tipos y donde la gente de alguna manera tiene que tener el acompañamiento de otras personas que tienen el conocimiento. Lo importante de acá es que las empresas hagan que las personas o la empresa haga que la persona esté comprometida, el que va a participar. Y está bueno cuando los equipos se arman, pero se integra la gente que tiene antigüedad. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiene mucha antigüedad, muchas veces pasa en la mayoría de las empresas que hay personas que están trabajando muchísimos años y sienten que no aportan nada. Es decir, tienen un aporte importante en las empresas, pero como no se les da a veces o no se comunican o están más aislados o están trabajando de cierta manera, es como si no les dieran no se les diera el valor o sintieran que no tienen el valor. Y ahí
de aporte en la empresa hasta que se va la persona y queda un hueco enorme, porque después reponer un hueco así de enorme cuando vos tenés que pasar el conocimiento a las personas que tienen que estar en ese lugar es un tema terrible. Estamos entonces, tienen que saber que cuando ustedes trabajen con esto, con la implementación de las normas, tienen que ser muy respetuosos y si es posible incorporar personas que tienen antigüedad y se puede negociar con los equipos, está bueno eso porque a veces no se negocia eso. Te dicen, bueno, esta persona en este lugar la necesito porque sirve y me sirve mucho en aquel lugar, pero la persona se da cuenta de un montón de errores y podría estar de pronto en un lugar, digamos, más donde no solamente la persona aporte mucho más, sino que ya por el nivel de conocimiento que tiene, es muy importante y se hace muy clave para cualquier equipo. Yo no puedo llegar a una empresa, como me ha pasado en algunos lugares, donde me dicen, bueno, Laura, tu puesto es este. Claro, vos entras generalmente y aunque entres en un puesto más o menos alto, vas a quedar, no quiero decir la mala palabra acá porque es un curso, pero muchas veces queda en ridículo la persona porque tiene que aprender del negocio. Y el negocio lo tienen las personas en el día a día, en el conocimiento, en la cantidad y en la antigüedad que tienen. Entonces, no podés faltar el respeto al conocimiento, a la persona, por más que tengas un título, por más que te hayan dado el título de gerente de la empresa, gerente general, gerente de lo que fuera, tenés que valorar el conocimiento que te va a dar la gente. Tampoco eso significa que te vas a dejar trapear por toda la gente, pero sí tener en cuenta el conocimiento y que sin el conocimiento de la gente no vas a poder avanzar mucho. Más cuando tenés que implementar este tipo de cosas donde la idea es poder ayudarlos. Cuando se implementan estas normas y se hace bien, la idea es que se puedan hacer mejor las cosas con ayuda de la misma gente. Es la misma gente la que con su conocimiento, con su trabajo es la que saca a flote. O sea, una persona de afuera puede ver cosas, puede ver algunas cuestiones, puede darse cuenta de cosas, pero no tiene el conocimiento que tiene la gente de años que está trabajando. Y el tener muchos años trabajando, el tenerla muy clara, puede aportar de otra manera. Por eso yo pienso que cuando las empresas se hacen muy grandes, está bueno, hay empresas que empiezan a crecer y empiezan a vender las acciones, y está bueno que los primeros accionistas sean los empleados. ¿Por qué? Porque le dan la vida a una empresa. Yo tengo eso de pensar, o esa filosofía, de pronto puede ser molesto para muchas personas que están de pronto en una empresa, porque también hay empresas que sufrieron los robos por parte de los empleados, y cuando vos investigas o cuando el grupo investiga de qué pasó en esa empresa, resulta que en esa empresa bueno, los salarios eran muy bajos, o había gente que justificaba, digamos, se encontraron perfiles justificando un robo por una condición de una enfermedad de alguien. O sea, no es una justificación, pero sí se encontraron situaciones donde los empleados, y sí hay casos de empresas, incluso de todos, podemos llegar a tener algún conocido donde han tenido una empresa y los mismos empleados le quisieron sacar la empresa. O sea, al ver a la persona muy dócil, muy blanda, muy permisiva, muy condescendiente, hubo casos donde se acercaron directamente a querer robarles la empresa. Y los empresarios se vieron en la necesidad de vender la empresa porque se sentían prácticamente acosados. Es decir, no había una negociación, había un acoso. Y esto sí se vio en algunos lugares, que no está bueno porque, digamos, todos le entregan de alguna manera la vida o parte de su vida a las empresas. Está bueno que se negocie y que ganen todas las partes, ¿no? A fin de cuentas, por algo se generan también para rescatar gente, rescatan a muchas personas, pero no está de más, no está mal que las personas también puedan salir adelante. Se encontraron en algunos lugares, a mí me pasó pasar por algunos lugares donde no sé si me habían hecho alguna fama de algo, pero bueno, sí había pasado de que en estos lugares se habían investigado y habían encontrado robos insólitos. Las personas que estuvieron involucradas en la gestión del cambio del lugar, y algunas obviamente tuvieron que de alguna manera cuidarse cuando trabajaban, porque claro, había gente que está involucrada es como en la política. O sea, no te metas en mi negocio, en lo que yo hago o en lo que yo robo, porque te metes acá y chao. Entonces las personas difamadas,
entregadas, perseguidas fuera de los trabajos. También es una forma de, tienen que saber cómo llevar estas cuestiones, ¿estamos? Y ser profesionales en el sentido de que a las empresas tienen que ir a trabajar. Muchas veces se ha visto que los equipos van todos lindos, bonitos, qué sé yo, y tienen que ir ser profesionales, ¿estamos? Es decir, se va a trabajar. Una empresa no se va a buscar pareja, no se va a buscar a la próxima cuarta pareja, a la segunda, tercera, cuarta mujer, al segundo, el tercero, cuarto marido o amante, porque en algún momento saltan todas estas cosas, incluso cuando las personas son equipos que se van moviendo, ¿estamos? Ser muy profesionales, porque a veces, incluso cuando llegan equipos de trabajo a ciertos lugares, se notan ciertas cosas, se notan ciertos favoritismos, se nota eso, de lejos se ve. Una persona que de pronto pasó por muchos lugares y pudo ver algunas cuestiones, no le cuesta mucho darse cuenta de algunas situaciones. No estoy diciendo que una persona que vaya a hacer una auditoría o algo va a ser de policía, porque cada uno con su vida hace lo que quiere, lógicamente. Pero tienen que ser profesionales a la hora de trabajar en estas cuestiones, más si ustedes tienen pensado moverse en diferentes lugares o ver que pueden llegar a tener que moverse con diferentes proveedores, con diferentes empresas, etcétera. ¿Estamos? Entonces tienen que tratar de ser lo más profesionales posible, porque hay gente sin trabajo, hay gente que necesita trabajar, que tiene las habilidades y que está completamente nublada, hay gente que está pasando situaciones muy terribles. ¿Quién no ha tenido o quién no tiene o ha vivido una situación de desesperación cuando se les frenan los ingresos? Entonces tienen que ser cuidadosos con eso, ¿estamos? Y esto no es que les pasa a algunos pocos o a algunos y a algunos pocos no les pasa. Esto pasa hasta en familias de empresarios, ¿estamos? Lo digo porque lo he vivido en carne propia y lo he visto en gente que tenían empresas y que los hijos quedaron literalmente en la calle. Y esto sí pasa en nuestros países, en el mundo. Entonces tienen que ir viendo cómo ir moviéndose y ser respetuosos y profesionales, porque hay gente que también queda muy vulnerada y es sometida a situaciones de mucha humillación. Bueno, vamos de nuevo. 8.5, producción y provisión del servicio. Entonces, en este punto hablamos todo lo que tiene que ver con la producción y la provisión. Control de la producción y provisión se implementa bajo condiciones controladas que incluyan información documentada, recursos de seguimiento y medición, infraestructura adecuada, personal competente, validación de procesos, prevención de errores humanos y actividades de liberación y entrega. Es decir, se hace bajo condiciones de control, con información documentada, con recursos de seguimiento, con aspectos que tengan con indicadores para medir la producción. Estamos, la infraestructura, el personal, esto lo decimos. Ya vamos a ir viendo el dibujo, que va a ser más fácil para que ustedes puedan entender. Identificar la identificación y trazabilidad. Se deben utilizar medios apropiados para identificar las salidas y su estado a lo largo de la producción, controlando la identificación única cuando la trazabilidad sea un requisito. Esto significa que se van a identificar los productos, las salidas, y vamos a tener de esa manera, identificando a lo mejor los productos, vamos a poder hacer una trazabilidad, es decir, ver si ese producto o esto que va camino a ser un producto al final, cómo termina. Ya vamos a ver, se identifican a través de un código EAN, un código QR que se usan ahora muchos, o un identificador. Entonces, de una manera, a veces se pueden identificar los productos y dicen, bueno, el producto tanto, con código tanto, o con este EAN o con esta característica que ya se le asignó en algún momento del proceso, entró de esta manera y está saliendo de esta manera. O sea, hacen la trazabilidad. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Se debe cuidar, proteger y salvaguardar dicha propiedad, materiales, herramientas, datos personales, propiedad intelectual, bajo control de la organización, informando y documentando cualquier pérdida o deterioro. Esto tiene que ver con la propiedad de los proveedores externos, es decir, en algunos casos se provee información, se provee materiales, se provee info de propiedad intelectual, y esto necesita manejarse con confidencialidad. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera tienen que proteger y salvaguardar esa propiedad. Informando y documentando cualquier pérdida o deterioro o cualquier cosa que pase, incluso cuando ustedes tienen algo que tiene que ver con el proveedor y que se puede llegar a devolver porque no se usa, incluso también
llegó en un estado de deterioro, se tienen que tomar ciertas decisiones y se trabaja con esto, se tiene que documentar y se tiene que controlar de alguna manera. Preservación. Se debe preservar las salidas durante la producción y prestación del servicio, incluyendo manipulación, embalaje, almacenamiento, transporte y protección para asegurar la conformidad. Esto tiene que ver cómo mantener el producto una vez que sale el producto, lo van a manipular, entonces tienen que tener control del embalaje, de cómo lo van a almacenar, cómo se va a transportar. En el caso, por ejemplo, de productos que requieren frío, que requieren una cadena de frío. Y bueno, en el caso de los transportes necesitan sí o sí herramientas para mantener el frío y las herramientas que miden la temperatura del camión. Entonces tienen que considerar que son todos esos elementos pensados para preservar los productos o la salida de la producción y asegurar así la conformidad para el cliente. Actividades posteriores a la entrega. Se deben cumplir los requisitos posteriores a la entrega considerando aspectos legales, consecuencias no deseadas, vida útil, requisitos y retroalimentación del cliente como garantías o servicios de mantenimiento. Esto tiene que ver con todo lo que tiene que ver después de la entrega. Es decir, vos tenés que tener en cuenta si hay consecuencias no deseadas, lo legal, la vida útil que va a tener, como vos recibís una retroalimentación, un feedback del cliente, qué garantías le vas a dar o qué servicio de mantenimiento, o sea, qué va a haber después de la entrega. Por ejemplo, en el caso del software, el servicio se puede hacer se ofrece generalmente como un servicio de mantenimiento y en algunos casos el servicio es permanente y se cobra obviamente un monto mensual por el mantenimiento, y se hace de pronto una garantía, es decir, ustedes tienen un porcentaje, un tiempo donde no se cobra nada o se cobra lo básico y luego ese tiempo se pacta con la empresa cobrar obviamente el servicio o el mantenimiento se cobra de una manera. Entonces tienen que tener en cuenta un montón de cuestiones que tienen que ver con las actividades posteriores a la entrega, pero todo esto también se documenta. Control de los cambios. Se deben revisar y controlar los cambios en la producción o prestación de servicio para asegurar la continuidad en la conformidad, conservando información documentada de la revisión y autorización. Es decir, se van a controlar, van a hacer el control de todos los cambios que se hagan y, para poder asegurar la continuidad de la conformidad. Entonces, lo que van a hacer es documentar, van a tener que conservar la información documentada de esa revisión, esos controles y las autorizaciones correspondientes. Entonces, fíjense, a ver si podemos movernos en la pantalla. A ver. Vamos a ver si podemos, si no, nos vamos. Ahí está. Está medio lento la máquina, medio lenta porque estoy con algunas cuestiones. Fíjense, en el caso de la producción y provisión de servicio, tenemos el centro de mando de producción. Tenemos la producción, donde nosotros tenemos toda la información documentada. Uy, se me fue. Esto me pasa por tocar mucho, ¿ven? Bueno. Estamos en el 5. Tenemos la producción. Fíjense que ustedes implementamos condiciones controladas para tener una producción perfecta. Se hace el estudio de identidad y rastreo, es decir, hacemos en el 5.1 la producción, en el 5.2, 5.2, 8.5.2 se hace una identificación de productos para poder rastrear cada producto, es decir, nosotros podemos ver qué pasa con cada uno de los productos que nosotros identificamos. Esto cuando se está produciendo, cuando se trabaja en una fábrica, es indispensable. Y una empresa, por ejemplo, de logística, es súper importante tener el tema de la identificación del producto. Es decir, cuando vos ya lo fabricaste o ya lo tenés el producto y lo distribuís, sí o sí tenés que identificarlo, incluso cuando lo vas a contratar, por ejemplo, una empresa para distribuirlo. Entonces, sí o sí,
tienen que tener en cuenta la identificación de los productos para saber cómo salen. Estamos en algunos casos, cómo sale la producción, es decir, cómo sale el producto luego de la producción. Estamos, o sea, como si salió en óptimas condiciones, y luego ese mismo código también se utiliza para la logística, es decir, para el traslado. Estamos. Tenemos la zona de custodia de propiedad en el 853, es decir, se custodia la propiedad del cliente y del proveedor como si fuera nuestra, es decir, todo lo que tiene que ver con valores, no solamente valores económicos, sino todo lo que tenga que ver con productos que sean que para entregar al cliente, como los productos o los servicios que nosotros recibimos de nuestros proveedores para poder conformar o poder crear un producto final. ¿Estamos? Nosotros no podemos, si no tenemos una custodia, digamos, una responsabilidad sobre la custodia de la propiedad, nosotros no hay forma de que nosotros podamos asegurarnos de que vamos a dar algo de calidad. Entonces tenemos que darle mucha importancia. Tenemos el taller de preservación, es decir, todo lo que tenga que ver con... acá tiene que ver, cuando se habla del taller de preservación, es cómo se va a mantener el producto, cómo se va a embalar, cómo se va a identificar, cómo se va a almacenar, ¿estamos? Y luego tenemos en el 854 y en el 855 todo lo que tiene que ver con la estación postventa y garantía. Es decir, nosotros preservamos los productos hasta entrega, asegurando que lleguen intactos, cumplimos con los requisitos posteriores a la entrega, asegurando satisfacción y continuidad. Continua. Entonces, ¿qué significa esto? Es que cuando nosotros entregamos, nosotros tenemos que tener muy en claro qué es lo que se va a hacer luego de la venta y de la entrega del producto. Es decir, nosotros tenemos un proceso de mantenimiento, tenemos un proceso de garantías, cómo se trabaja, cómo se controla, cómo hacemos para que el cliente quede contento y tampoco nosotros perder. Es decir, que esto de dejar contento al cliente, tampoco todo es plata. Entonces, esto de dejar contento al cliente tampoco nos implique perder a nosotros más. Estamos, pero que quede realmente contento. Después, cámara de revisión de cambios. Revisamos y controlamos todos los cambios para mantener la conformidad y calidad. Esto tiene que ver esto tiene que ver en el tema de los cambios que se hacen sobre los productos, cuando hay que hacer un cambio, ya sea de producto o un cambio al producto o al servicio, y hay que documentar esos cambios. Se revisan, se controlan los cambios y se tiene que tener en cuenta que no se pierda la calidad para mantener la conformidad, es decir, mantener contento al cliente. En el 8.6 hablamos de la liberación de los productos y servicios, es decir, nosotros producimos o generamos el servicio o el producto y lo tenemos que liberar. Se deben implementar disposiciones planificadas en etapas adecuadas para verificar que se cumplen los requisitos antes de liberar el producto o servicio al cliente. La liberación no debe efectuarse hasta completar satisfactoriamente dichas disposiciones, salvo aprobación por autoridad o cliente, y se debe conservar información documentada con evidencia de conformidad y trazabilidad de los autorizantes. Es decir, tienen que definirse disposiciones, o sea, planes en etapas adecuadas para poder verificar que se cumplen los requisitos, es decir, que el producto tiene las características o el producto o el servicio cumple con las características o con lo que espera el cliente para que nosotros lo podamos liberar. Siempre van a tener condiciones de aceptación, y salvo que haya alguna intervención de alguna autoridad o cliente donde se diga, bueno, dámelo así, entrégamelo así, y toda esta información tiene que estar documentada, es decir, tiene que haber siempre evidencia, documentación de la evidencia, de la conformidad y de la no conformidad, y en el caso de que tenga que intervenir una autoridad o una persona o un cliente, o una autorización, tienen que tener todo documentado. Fíjense que tenemos la liberación, bueno, en el gráfico de productos y servicios, acá vemos que se hace la planificación de las etapas de verificación, es decir, vamos a tener en cuenta qué cosas vamos a verificar antes de liberar el producto o de liberar el producto y servicio. Siempre hablamos de lo mismo, ya, tanto para productos como para servicios. ¿Qué aspectos o cuáles son los criterios de aceptación o los checks que vamos a controlar? El pasillo de verificación y cumplimiento, es decir, vamos a ir verificando, o sea, primero planificamos qué es lo que vamos a controlar, cuáles van a ser los criterios de aceptación, o sea, las diferentes opciones de los checks, verificamos cada etapa de cumplimiento, el cumplimiento es la clave, es decir,
esos criterios de aceptación vamos a ir verificándolos para saber si realmente los productos o servicios cumplen con eso. Entonces tenemos la verificación, la planificación primero de los puntos que vamos a verificar, la verificación en sí, y vamos a definir si está ok o no. Luego tenemos la zona de liberación y aprobación, es decir, hasta que no se hagan todas las verificaciones, no se hace la liberación, tiene que estar todo ok. Si no, de acuerdo a lo que, digamos, si no se cumple algo, tiene que haber un procedimiento de qué se va a hacer si no estamos todos los pasos que vamos a tener en cuenta o lo que vamos a hacer si el producto no cumple con las características, o sea, hasta dónde va a llegar. Toda esa información está documentada y eso tiene que ver, obviamente, con los procesos de la empresa. Así que, ¿cómo vamos a proceder si pasa esto? ¿Cómo vamos a proceder si pasa esto? Siempre sin perder los productos. Imagínense que en algunos lugares han tenido problemas con los clientes porque desaparecieron productos o porque, o sea, pero a veces ni siquiera tiene que ver en la empresa, sino que de pronto la empresa sufre un robo, un asalto en el transporte, o hay un montón de cuestiones que pueden alterar el tema de la imagen de la empresa. Entonces tienen que tener en cuidado, en cuenta que eso puede afectar. Después, la zona de liberación y aprobación, o sea, tienen que tener en cuenta que todas las verificaciones tienen que estar ok para poder liberar el producto. Y luego tienen que tener en cuenta la documentación, es decir, la oficina de información documentada y trazabilidad. O sea, todo lo que ustedes hagan tiene que estar documentado. Es decir, cuando ustedes van a liberar algo o hay una evidencia de una conformidad y de quién autorizó, o hay una no conformidad y quién es el que encontró la no conformidad y quién autorizó la no conformidad, toda esa información tiene que estar documentada. Es decir, todo tiene que estar de alguna manera documentado o registrado, es decir, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de los autorizantes. ¿Estamos? Es decir, ustedes, si pasan un producto de un lugar a otro, de un proceso a otro, tiene que haber un responsable. ¿Estamos? Liberación de los productos y servicios. Esto es lo que dijimos. El 8.7, centro de control de no conformidades. ¿Esto por qué? Esto tiene que ver con el control, ya me estoy trabando, esto tiene que ver con el control de las salidas no conformes. Es decir, si nosotros tenemos salidas que no están conformes, tenemos que de alguna manera controlar qué va a pasar con eso. Entonces, tenemos una identificación, la estación de identificación y acción inmediata, es decir, se puede hacer una corrección inmediato, se puede hacer algo inmediato, estamos, pero tenemos que ver cómo se puede llegar a trabajar para poder devolver. Identificamos y controlamos las no conformidades, evitamos entregas no intencionadas. Entonces ustedes cuando hacen la salida, digamos, hacen un control de salidas no conformes, tienen que tomar decisiones. Es decir, si van a hacer una devolución, o sea, si se va a hacer, por ejemplo, un proceso si se va a trabajar con un proceso de devolución, si se va a hacer una corrección, si se va a hacer una separación para poder hacer la corrección, si se va a hacer todo el proceso que se tiene que tener en cuenta. Estamos, información de comunicarse con el cliente, aceptación bajo alguna concesión, es decir, se acepta el producto, si lo va a aceptar el cliente cuando hay una no conformidad, bajo ciertas condiciones, que también pueden ser negociables. Identificamos y controlamos las no conformidades, evitamos entregas no intencionadas, que es lo que dijimos. Y la oficina de registro y trazabilidad documental, es decir, todo esto de las no conformidades o las salidas no conformes tienen que estar registradas, tiene que estar registrado la descripción de la no conformidad, qué acciones se tomaron, si hubo concesiones, si se aprobó por gerencia, qué autoridades decidieron. Entonces tienen que tener todo documentado. Conservamos toda la información documentada, trazabilidad completa de cada acción y decisión. Es decir, siempre va a haber una trazabilidad de cada acción sobre cada uno de los productos. Es decir, si yo tengo una no conformidad con respecto a este lote o a este tipo de productos, ¿por qué? Y todo el historial, toda la trazabilidad del problema. ¿Estamos? Control de las salidas no conformes, entonces, que es lo que vimos, se debe asegurar que las salidas no conformes con los requisitos sean identificadas y controladas para prevenir su uso o entrega no intencionada. Las acciones a tomar incluyen corrección, separación, contención, devolución,
devolución de información al cliente o aceptación bajo concesión, verificando nuevamente la conformidad tras la corrección, y se debe conservar información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas y la autoridad que decidió la acción. Es decir, ¿se entiende? Todo lo que se va a hacer cuando una salida está no conforme. Si vamos a hacer todo esto puede incluir corrección, separación, contención, la comunicación con el cliente, y toda la documentación. Básicamente es eso. Bueno, hasta acá terminó el punto 8.